Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Bienvenidos a su programa Fuerza para Vivir, un programa que te impulsa a vivir mejor. Así es. Esta noche estamos contentos de poder estar aquí con ustedes para seguir con algunos temas muy importantes y buenos que hemos estado tratando en este día. Gracias al Señor por esta tremenda oportunidad. Hoy 4 de agosto del año 2020, hermanos. Amén. Quiero decirle que han estado pasando cosas tremendas. Hoy vimos en una noticia en el Líbano de una explosión que pasó tremenda, hermano. Eso fue una cosa fuerte. Este 2020 ha venido cargado de acontecimientos tremendos, pero nosotros podemos decir gracias a Dios que por encima de todo el Señor nos ha sostenido. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que bueno, le invitamos a que se conecte hoy, corra la voz de este programa que va a estar muy edificante esta noche, igual que el martes pasado. Y vamos a empezar a hablar acerca de doctrina, y si usted tiene algún texto bíblico que quiera compartir con nosotros referente al tema, escríbalo, que nosotros vamos a estarlo leyendo. Amén, amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre conociendo a Dios el tema, hoy vamos a seguir el mismo tema. Y había unos versículos que quedaron pendientes la semana pasada, todavía falta hablar de algo más de doctrina, doctrina es un poco extensa, pero sin embargo vamos a tocar los puntos que vamos recordando y queremos que cada hermano tenga la libertad de mandar su versículo, de ejercitar su habilidad en doctrinal, que es muy importante que la iglesia esté bien preparado, que todos estemos bien preparados para dar defensa a la doctrina del Señor. Entonces, hay un versículo que le queremos dar en esta noche, un capítulo que le quiero leer, es largo, pero yo lo voy a leer rápidamente, para entender, porque algunas personas a veces pelean, discuten sobre sobre la adoración de imágenes, pero no nos preguntamos qué dice la Biblia acerca de la adoración de imágenes. Entonces, si usted está ahí cavilando si adora imágenes, si será malo, será bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Y después de este versículo, pues usted toma su conclusión, y si tiene otro versículo que desee acotar o que desee aumentar, extender, lo vamos a escuchar también. Dice así, en el nombre de Jesús: reunidos y juntados todos los sobrevivientes entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen un madero, el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, y ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Dice: se postró Bel, se batió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, todo esto, todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos desde mí, desde el vientre, de los que sois llevados desde la matriz, hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis? ¿Me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de su bolsa y pesan plata con balanzas
alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y lo adoran. Se lo echan en los hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar. Y allí se está, perdón, allí se está, sí, Allí está. sí, allí está. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde. No libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volveos en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana el varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado, también lo haré. Oídme duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aleluya. Y yo creo que este versículo es muy claro. Algunas personas todavía están quizás pensando, ¿será que una imagen, si es del Señor? Si yo digo que es una imagen de Dios, el Señor está preguntando, ¿a qué me asemejáis? ¿Con qué me comparáis? Porque Él no es oro, Él no es plata, aunque sea tan bonito el oro y tan valioso para nosotros, no se compara en nada, o sea, no hay nada con lo que podamos comparar a Dios. Por eso la Biblia dice que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y busca adoradores que lo adoren en espíritu, que no lo quieran llevar fuera en su pecho colgando, que lo quieran llevar dentro de su corazón, como una vivencia, como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, el pastor estaba leyendo Isaías 45, 20 y 46 del 1 al 13. Bueno, que usted tenga estos versículos porque hay muchos cristianos que nos ven aquí y ellos saben que no se debe adorar la imagen. Sí. Pero cuando otra persona le pregunta, no sabe dónde está. No sabe cómo. Entonces él dice, no, es que la Biblia dice que no, eso no está bien. ¿Y dónde está eso? No, eso está en la Biblia. Así. Pero el pastor aquí está dándonos un texto, Isaías 45 del 20 en adelante y 46 del 1 al 13, Jehová y los ídolos. Habla de todo esto. Y miren lo que el pastor está diciendo. ¿Con qué, o la Biblia, con qué me asemejáis? Podemos decir que las imágenes que el hombre hace para pensar en Dios, podemos decir que es una limitación que el hombre hace a Dios, porque si usted puede poner a Dios en una imagen, limita a Dios. Así. Es importante. Gloria al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, pues nos saludamos al hermano Maximiliano Andrés Díaz Ojeda. Dios le bendiga, hermano Maxi, hermano Leonardo Maldonado, hermana Ada, que está también conectada, la hermana María Valencia. Dios le bendiga a mi hermana María, grandemente desde Cali, y a todos los que están conectados, Dios les bendiga. Esta noche, si usted quiere, también puede darnos sus versículos. Dios bendiga también a hermana Miriam, Dios les bendiga. Déjenos sus versículos acerca de lo que estamos hablando hoy de doctrina, como lo hicimos la semana que pasó, y vamos a estarlo leyendo. La semana pasada estábamos hablando acerca de conocer a Dios y dimos algunos textos acerca de quién es Dios y leímos varios textos. Y hoy queremos continuar. Y bueno, el pastor Daniel aquí nos está empezando a direccionar esta noche con el tema de las imágenes. Pero también podemos decir que hay gente que pone a Dios no en imágenes, pero en cosas, ¿no? Sí. Y es muy importante también, porque hay gente que no cree en nada, pero cree que su Dios es el dinero. Así. ¿Y qué dijo ahí el pastor? Que ni oro ni plata. O sea, él es superior a eso. Amén. Ay, o sea, Dios es algo superior a todo, hermano. A nosotros mismos también. Amén. Y yo creo que podría decir esta expresión este día,
si les parece correcto, es que nosotros no podemos formar a este Dios que es superior. Cualquier Dios que usted pueda formar es un Dios inferior, más inferior que usted, porque usted lo pudo formar. Pero el Dios que dice la Biblia, hablando de conocer a Dios, es un Dios que no podemos formar. Amén. Un Dios que vino a manifestarse en nosotros. Y hablando de esto, escucha esa expresión, no, yo encontré a Dios, y como si Dios estuviera perdido. Escuché esto se lo escuché decir al pastor de la iglesia, todo por, o Locos por Jesús, el allá de Venezuela. Todo por Jesús. Wilmer Peralta estuvo acá en Temuco y él dijo, y me llamó mucho la atención, hay gente que dice, yo encontré a Dios, pues Dios nunca estaba perdido. Amén. Él nos encontró a nosotros. Y digo esto para entender la supremacía de lo que es Dios. Amén, amén. Entonces, hay muchas cosas, hay personas que todavía adoran o están idolatrando. Idolatrar es adorar, dar reverencia a algo que la palabra de Dios cataloga de pecado y de como algo que Dios no le gusta, hay cosas que a Dios no le agradan. Hablábamos la semana pasada de la palabra Trinidad, que es una palabra que no aparece en la Biblia, en textos bíblicos, sino que fue creada por tres hombres que se fueron Constantino, Justino y Tertuliano, hace muchos años. Y algunas personas piensan que no, que aparece en la Biblia y algunas cosas no están, muchas de estas cosas no aparecen en la Biblia, no están en la Biblia, usted lo puede buscar. Estamos abriendo el panel para que usted lo busque y se entere de que no hay en realidad, hay un solo Dios presentándose de diferentes maneras en todas las dispensaciones. Se presentó como Padre en la creación, se presenta como Hijo en la regeneración y vemos, hermano, una multitud siendo llena de su Espíritu Santo y ahora mora con nosotros como Espíritu Santo. Entonces, por eso le dijo a sus discípulos, no me iré, Padre, pero volveré a estar con vosotros. Y la gente no entiende todavía porque no conocen a Dios. Y esa es una de las cosas que queremos hoy, conocer más de Dios. Estamos hablando esto, compartiendo estas escrituras, para que podamos conocer más de Dios. Usted, amigo, amiga que nos escucha, hermano, hermana, tome un lápiz, tome apuntes y comience a documentar. Si se le olvidan los versículos, anótelo. Téngalo ahí, como usted escuche una persona hablando acerca de un tema, usted tiene versículos bíblicos, no discutan. Hay personas que dicen a discutir a otra persona y le dicen, no, usted se va para el infierno porque eso es del diablo y esto, pero no le muestran un texto bíblico, no le muestran por qué. En su Biblia católica, en su Biblia que usted tenga, usted le busca estos textos están en cualquier versión, la misma versión, porque la misma versión, perdón, la misma Biblia, cambian son las presentaciones, quizás las versiones, perdón, cambian, pero es la misma traducción. Ajá. Entonces, usted va a conseguir el mismo texto, la Biblia católica va a conseguir un texto muy claro y quizás con palabras que pudieran sonar ofensivas, pero es una versión menos, o sea, castellanizada más al español. Entonces las palabras son fuertes, quizás pudiéramos sentir que es un poco más fuerte cuando habla, pero es la palabra de Dios. Y entonces es importante que sepamos que esta herramienta está, que tenemos estos textos y no digamos a discutir con argumentos personales, habiendo textos bíblicos que hablan claramente, que explican el por qué no lo hacemos. Porque muchas veces nosotros podemos estar discutiendo de algo y él dice, no, tu iglesia, tu pastor, pero cuando lo buscamos en la palabra de Dios y nos damos cuenta que no es ni la iglesia ni el pastor, sino que está escrito en la palabra de Dios. Y que como está escrito en la palabra de Dios, el pastor lo muestra a través de la escritura. Entonces no se quede con eso, no se quede solamente con el tema, trate de meterse ese texto bíblico y llevarlo en su pecho, en su mente. Por eso la Biblia dice en el primer mandamiento en Éxodo, estas palabras las atarás a tu cuello, las llevarás, las escribirás en los postes de tu casa, la hablarás con tus hijos yendo al trabajo, viniendo, estando en la mesa, sentado. Repítala, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
repítala porque se olvida, se olvida, se olvida, no se les olvide, no se les vaya a olvidar, sígala recordando. Y pasó el tiempo y tan claro, hermano, que conseguimos en el Antiguo Testamento, hablando, hermano, Dios, al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento le preguntan en Marcos 12:29, díganos cuál es el primer mandamiento. Él estaba esperando porque ellos esperaban una respuesta diferente. Y él les dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Ellos pensaban que le iba a decir, no, pero ahorita fue creado otro, aquí estoy yo soy la tercera persona, la segunda persona. Y no, él mantuvo, porque estaba presentado, estaba bajo su velo de carne, presentándose como hijo, pero siendo el mismo Espíritu eterno, el mismo Dios eterno que está en el libro de Isaías, capítulo 9 y verso 6, porque un hijo os es nacido, niño os es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Claro, entonces, estamos diciendo eso, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que dice la que Dios es uno, y empezamos hablando de los ídolos un poco, que es como la manera más extrema o alejada que el hombre hace un Dios aparte del único Dios. Así. Y también queremos decir que la idolatría es una de las cosas que Dios más aborrece. Irritan a Dios, la idolatría y la incredulidad. Estas dos cosas son cosas que a Dios realmente le molestan mucho. Sí. Y usted ve esas dos cosas en el pueblo de Israel que estuvo en el desierto. Fueron incrédulos y al Señor eso le molestaba mucho, y la idolatría. Y siempre les dijo, cuando vayan a la tierra prometida, saquen a todas esas personas, porque no queremos que ellos influyan en ustedes y después terminen adorando a su Dios. Ahora, estamos diciendo lo más alejado. Ahora, yendo un poco más a lo que se ha constituido el mundo de la religión global, no hablo del evangelio cuando hablo de religión, hablo de las creencias que se han puesto. Entonces, hay un hecho poderoso que el pastor está diciendo aquí. Al Señor le dijeron, bueno, ¿y cuál es el mandamiento? Pues una ley, un principio, un fundamento. Y él pudo haber dicho, bueno, mira, antes era el Dios Padre, ahora estoy yo que soy un Dios Hijo, y ahorita ustedes todos conmigo. Así. Pero como Dios hace principios y Él no revoca, la palabra dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Él estaba basado en lo que le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Entonces estoy diciendo, yo soy una manifestación de ese único Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí estamos queriendo entrar un poquitico, empezamos así como de lo grande, que la mayoría de ustedes saben la idolatría y todo esto, los dioses ajenos, pero venir un poco más hacia a lo interno, y lo que a veces la gente no entiende. Entonces, el pastor estaba mencionando, tenemos este Dios que ha tenido muchas manifestaciones, sus tres más grandes manifestaciones o oficios al ser humano, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración, que es lo que estamos viviendo ahora. Pero esto es algo importante. El pastor usa una expresión, un espíritu eterno, o el espíritu de Dios. Y sería bueno asentar una base aquí en todo lo que hemos dicho. Hemos dicho que Dios es uno. Pero ¿qué es Dios? La Biblia dice en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y es esencial, eso es súper esencial para que la gente entienda. Dios es espíritu. Amén. Y hay algunas cosas que queremos tocar aquí para que podamos entender, porque hay algunos hermanos, pastor, que están en la iglesia y creen en Dios, en un solo Dios, pero a veces no saben cómo de pronto expresarlo, o explicarles a otros. Y es bueno, queremos ayudarle un poco. Ahora, si usted tiene algún texto esta noche que nos quiera regalar, y usted lo escribe, nosotros lo leemos y vamos a estar ahí para seguir compartiendo cosas. Amén. Sí, porque como dice el título, es importante conocer a Dios. Saber, porque cuando uno ora, cuando uno se dirige hacia él, uno saber confiadamente que se está dirigiendo al Todopoderoso, al Eterno. Presentado de muchas maneras para acercarse al hombre,
pero manteniendo el mismo mandamiento. Porque algunas personas dicen, no, pero que en el Nuevo Testamento cambia, las cosas cambian en el Nuevo Testamento. Y el mismo mandamiento que estaba en Éxodo y en Deuteronomio 6:4 se sigue repitiendo en Marcos 12:29 y más adelante en algunos versículos. En Juan capítulo 1, verso 1, comienza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En Juan 10:30 el Señor Jesús le dice a ellos: yo y el Padre uno somos. En Juan 14:8 Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, nos bastará. También confundido. Y el Señor le dice: Felipe, ¿desde cuándo estoy con vosotros y no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú? Muéstranos al Padre. En otras palabras, ustedes no saben que a Dios no se le puede ver. Éxodo 33, a Dios ningún hombre le ha visto, ni le puede ver, porque no sobreviviríamos a eso. Pero a Jesucristo, su Hijo, en otras palabras, a su manifestación en carne, sí le pudimos ver. O sea, los discípulos le vieron, los apóstoles le vieron, estuvieron con él, compartieron con él. Por eso dice en Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ahí es donde hay otra cosa que no conocemos mucho de Dios. En Isaías capítulo 45 dice, del verso 14 y 15, lo voy a leer, dice: así ha dicho Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, e irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán, diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de él. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Hablamos muchas veces o vemos películas donde aparecen policías encubiertos y haciendo investigaciones y viendo. Algo así está hablando la palabra de Dios. Dios que te encubres. En otras palabras, que se presentó al mundo, como lo dice en San Juan 1. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así es. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron porque no los conocieron, no lo reconocieron, porque estaba encubierto. Pero a los que le reconocimos, a los que creímos en él, nos dio potestad por su misericordia, estoy parafraseando, de ser dichos hijos de Dios. Entonces es importante saber que Dios estaba en Jesús reconciliando el mundo, encubierto, cubierto con un velo de carne. Isaías capítulo 52, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo de aquí, estaré presente. No lo vieron porque estaba encubierto. Y hoy hay muchas personas, pastor, todavía pensando y que todavía no saben porque el velo todavía los está cubriendo. El velo de la religiosidad que no los deja ver la verdad de la Escritura. Porque algunas cosas de la Escritura se entienden a través del Espíritu. Para usted conocer a Dios, necesita conocerlo a través del Espíritu de Dios. Y para conocer del hombre, pues el Espíritu del hombre. Obvio. Pero para conocer de Dios, usted necesita buscar de Dios. Y la gente quiere conocer de Dios, pero no quieren buscar de Dios. Y para poder conocer más de Dios hay que clamarle. Por eso dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que si, amigo, usted en esta noche, usted de repente ha cometido un error y usted está leyendo y usted está diciendo: no había entendido esto, es porque usted está clamando y Dios le está mostrando cosas grandes y ocultas que usted no conocía, pero que en esta noche usted puede acceder, usted puede aprender y puede recibir de parte de Dios, y sigue clamando. Muchas cosas, no solamente esto es solamente una parte de lo que usted puede recibir. Además la salvación, además la bendición de servirle a un Dios
Y como dice la Biblia, gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Entonces estamos basándonos en esta línea, empezando que vimos que Dios es espíritu, según San Juan 4:24, y los textos que el pastor está leyendo. Entonces, es importante que todos entendamos que Dios es espíritu. Amén. Y el pastor también citó esto, que ningún hombre ha podido ver a Dios jamás, porque su esencia es espíritu. Y también tenemos que decir que antes que existiera lo físico, existió lo espiritual. Y hay un mundo tremendo que nos queda encubierto en realidad, pero Dios es espíritu. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es espíritu. Entonces, al ser espíritu, y no lo podemos ver, ¿qué hizo él? Se vistió, o sea, encubrió, ¿cierto? Se dice lo que está diciendo el pastor aquí, de diferentes maneras para que el hombre de alguna manera pudiera conocerlo, que fue lo que Pablo le dijo a los de Atenas, ¿no? A la Atenas, sí. O sea, él no está tan lejos como parece. ¿Por qué? Porque él decidió manifestarse y acercarse al hombre. Eso es una misericordia de Dios. Y en esas manifestaciones que el Señor quiso, en la pureza del Edén, manifestarse en su voz a Adán y Eva, que fue algo tremendo. Y la Biblia muestra en la antigüedad que la voz de Dios era la manifestación que ellos conocían. Después vinieron teofanías como esos ángeles que fueron y visitaron a Abraham allá en la puerta de su tienda, ¿cierto? O la manera en que Dios le habló a Noé, o como Enoc caminaba con Dios, que no son, tal vez no nos dice tal cual fue, pero era Dios ahí haciéndolo, ¿cierto? Amén. Todos sabemos ya que entonces la zarza con Moisés, Dios encubierto las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre no le puede ver. Sí. Entonces, y aquí, hermanos, hay una tremenda confusión. Y las manifestaciones de Dios, las personas que no entienden esto, le ponen una personalidad, pero no es una personalidad, es una función o una manera que Él se dio a conocer al hombre. Según su necesidad, es como Abraham, Dios se manifestó en el monte Moria, proveyendo un cordero, y entonces Abraham dijo, Jehová Jireh, o Shaddai Jireh en realidad. Jehová el proveedor, o Shaddai el proveedor. Pero a Moisés le dijo, yo soy el que soy, o el que es. Y Abraham no me dio a conocer en Yahvé, o Dios salva, porque él necesitaba salvación. Entonces, la gente a veces se confunde con eso. ¿Por qué? Porque como él es espíritu, como está explicando aquí el pastor, la gente se confunde. ¿Cómo puede, o sea, no entiendo, o sea, él es este, no, ese espíritu eterno, ¿no? Amén. Es el que se ha ido manifestando, acercándose al hombre de la mejor manera. Y pues sabemos que en Jesús, en esa humanidad, está la manifestación visible de Dios. Que a todas estas no fue una manifestación improvisada de Dios, porque la gente piensa eso, pero cuando el Señor creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora, dice que él está hablando con dos, con tres, bueno, él no podía estar hablando con el Dios Hijo, no puede estar hablando con Dios Hijo porque solamente había una imagen para imitar, ¿correcto? Y no tiene la misma semejanza. Si fuera así, el Dios Padre y el Dios Hijo. Si me voy a entender aquí, o sea, las funciones y las formas, en mostrar las funciones como la función de Padre y de Hijo son distintas. O sea, que hubiera salido un espectro. Pero lo que estaba diciendo él, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, es, vamos a hacer al hombre en la semejanza de lo que yo me voy a manifestar. Es importante eso. Y como digo en Colosenses, porque él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito. Amén. De toda la creación. Entonces es importante entender que Dios como espíritu se ha ido manifestando al hombre. Y ahora,
Entonces ustedes pueden decir, bueno, y ahorita en este momento nadie lo ve, pero ahora Dios ha decidido incorporarse en el hombre y mostrarse al mundo a través de la iglesia. Por eso el apóstol escribió a los colosenses, si no estoy mal, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es bueno que usted hagamos esta línea de que partiendo de lo que es Dios. Y una pregunta aquí a los que nos están oyendo, pues sí, nos pueden decir, quiero hacer esta pregunta a los hermanos. Dios es espíritu, ¿cierto? Eso yo leo. En Génesis 1 y 2 dice que estaba ese Dios espíritu. Ok, ese Dios que era espíritu fue el mismo Dios que engendró en María a Jesús. ¿Qué dice usted? Amén. Amén. Y fue ese mismo Dios, bueno, estoy aquí, pero para entender, como hacerlo preguntar, yo soy el pastor, por eso estoy hablando con él, pero, fue el mismo espíritu que dio vida o nacimiento a la iglesia en el día del Pentecostés. Amén. Entonces aquí te podemos llegar a un punto como de pensamiento o de analizar algo. Por ejemplo, porque la gente dice que el que engendró a Jesús fue el Dios Padre. Pero la Biblia dice que fue el Espíritu. Amén. O sea, ¿tiene dos papás Jesús? El Dios Padre y Dios Espíritu. Entonces, ahí no hay la concordancia. O sea, ¿cómo así que fue el Dios Padre y el Dios Espíritu? Está como raro eso. Ahí se ve el error de la mala interpretación. Fue el problema de la mala interpretación. Ahí está, la interpretación. ¿Qué dice? No, que el Dios Padre engendró al Hijo y el Espíritu Santo es la tercera persona. Pero él dice que el Espíritu, porque lo que él ha engendrado del Espíritu Santo, Israel. Amén. Entonces, ahí nos da la concordancia que es el Dios que es Espíritu, manifestándose, engendrándose las manifestaciones. Y es bueno que pues tengamos más o menos en cuenta estos detalles, como decía el pastor Daniel. Entonces, él se ha venido encubriendo y la manifestación, no sé si puedo decir si es la expresión correcta, pero la manifestación perfecta de Dios está en la imagen de Jesucristo. Amén, que tiene que ver con el tabernáculo y el tabernáculo de Dios en la tierra. Comienza con el tabernáculo en el desierto y como prototipo, que era el proyecto que el Señor tenía en Génesis. Y nace el desierto, el tabernáculo, y ahora Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, es el sacrificio, hablando del tabernáculo, de muchas cosas. Y después, con este precioso sacrificio que nos da la vida y nos da la liberación, porque si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos remisión de pecado. Por eso lo dicen Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es uno solo, sigue siendo uno solo. El mismo Dios presentado de diferentes maneras, en diferentes dispensaciones. En la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en Filipenses capítulo 1, verso 19 dice: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu, con E mayúscula, de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Está hablando del Espíritu de Jesucristo, o sea, del Espíritu de Dios. Cuando la Biblia usa la E mayúscula es porque se refiere solamente cuando se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu eterno. Y acá está hablando del Espíritu eterno que moraba en ese velo de carne, que era Jesús. Es más, hay un versículo en Corintios donde dice que la autoridad que le fue dada al Espíritu a Jesús le será quitada, porque va a llegar un momento en el reino de los cielos que nosotros vamos a poderle ver tal y cual es cuando tengamos cuerpos glorificados. Hay muchos acontecimientos, muchos sucesos antes, pero estoy
adelantándome para poder explicar el punto. Entonces, después de tanto tiempo, nosotros vamos a poderle ver y tal, y como esto sí ya no vamos a necesitar remisión, por lo tanto, este velo va a desaparecer, sencillamente el Señor ya se va a mostrar a nosotros como Él es. Y entonces, algunas personas usan ese texto para decir, mira, ahí está, la autoridad del Padre le va a ser quitada, porque no entienden que Dios ha obrado de diferentes maneras, que el Señor se manifiesta a través de Jesucristo para poder rescatarnos del pecado, porque no había otra manera, no había otra forma. En San Juan capítulo 5, verso 20, en Primera de Juan capítulo 5, verso 20 aparece, porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia en el Nuevo Testamento lo aclara fácilmente. Estamos leyendo en Isaías 45, 23, donde dice que para que a mí se doble toda rodilla. En Filipenses capítulo, creo que es 2:10, donde dice para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. El mismo texto, pero presentado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el mismo Dios presentándose de dos maneras diferentes. Cuando llegamos a Apocalipsis, también las personas que piensan otras ideas tienen un choque, porque solamente hay un trono y uno en el sentado. Entonces siguen pensando. A Juan se le apareció, dice el Rey, Dios, el Señor, y dice que cayó como muerto, pero el Señor puso su diestra. O sea, ¿quién está a la diestra de Dios? Jesús. Podemos verle a través de Jesús. Y lo cubrió y le dijo, yo aquí yo soy el que vivo y estuve muerto, pero ahora tengo las llaves del Hades y vive por los siglos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, conseguimos nuevamente al Señor diciendo, yo soy, aquí estoy, presentado con un cuerpo de carne, porque no había manera de nosotros verle. No le podíamos ver al Señor, al Espíritu Eterno, no le podemos ver porque no sobreviviríamos a eso. Pero sí podemos ver a Jesús. Y el apóstol Pablo lo tenía clarito. Un judío enseñado como fariseo, o sea, uno de los monoteístas más fuertes sobre la faz de la tierra son los fariseos, que desde pequeños son instruidos para que ellos entiendan que el Señor es uno y uno su nombre. Entonces, él entendió, y por eso él entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios, y él habla claramente y fácilmente de Jesucristo como el Hijo de Dios, porque él sabe que hay un solo Dios y que es Espíritu. Así es. Pero que se presentó en carne para poder salvarnos, y que tomó velo de carne, y que ese velo de carne es Dios manifestado en carne. En otras palabras, el Hijo de Dios que se presentó para salvarnos, porque él sabe, que está acá en carne, es algo que Dios hizo solamente para salvarnos, y él lo tiene bien claro. Pero muchas personas, cuando escuchan o cuando leen los escritos de Pablo, del apóstol Pablo, se confunden tanto. Y recuerden que él era uno de los discípulos más preparados, más estudiados. El apóstol Pablo hasta lo conseguimos en algunas epístolas filosofando, tomando poesía griega. Cuando le predican a Atenas, él hasta cita poesía griega, y cuando les habla a ellos, como dicen vuestros poetas, y él se pone en pie y dice, al Dios no conocido, el que vosotros adoráis sin conocer, ese es el que yo les vengo a presentar. Entonces él tomó a uno de ellos para demostrarle, porque era un hombre muy preparado, sumamente preparado, y lo vemos en sus epístolas, la complejidad, pero también la forma como lo entendía tan fácilmente, porque el apóstol Pablo lo entendió tan fácil. El Señor se presentó en el camino, lo tocó, y yo estoy seguro que alguna persona puede estar confundido, no se aflija tanto, porque si usted tiene un encuentro con Dios, usted lo va a entender, y después va a enseñar aún quizás mejor que nosotros, y va a poder explicarlo. Usted dirá, pero ¿cómo se aprendió esto? ¿En qué universidad? No se aprende en una universidad ni en un instituto de preparación. Se entiende a través del Espíritu de Dios. Y cuando usted lee la Escritura, entonces usted lee de otra manera. Y usted dice, pero esos versículos siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron allí.
Pero mientras no le clamemos al Señor y busquemos la verdad en la palabra de Dios, pues vamos a estar viendo lo que queremos ver. Y eso es lo que sucede muchas veces. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, estamos saludando esta noche a todos los que están conectados. Un saludo especial para nuestro pastor Juan Ríos Caballero, nuestro presidente que está conectado ahí. Gracias, pastor, por estar escuchándonos y como dice él, que este mensaje llegue a muchos lugares. Queremos decirle, querido hermano que nos escucha, es importante que en este último tiempo de la historia, la iglesia no deje de anunciar este evangelio. Amén. Porque es muy importante eso. Es muy importante en lo que creemos y cómo lo creemos. Queremos enseñar esto porque hay un coro que cantamos, y disculpe, que dice, si importa la iglesia que vayas. Amén. Y no estamos tratando de decir que nosotros sabemos más que todos, no estamos tratando de decir lo que dice la palabra. No nos malentienda, eso es. Pero hermanos, Dios es uno. Amén. Eso dice la Biblia. Lo hemos estado mostrando, y ese Dios se ha manifestado. Y no solamente se ha manifestado, sino que también se ha revelado a los hombres cuál es su nombre. Como está explicando el pastor, la manifestación más excelente y lo visible de Dios fue Jesucristo, por una razón, porque tenía que haber derramamiento de sangre, la única manera de ser redimidos. Entonces Dios se manifestó por esto. Amén. Ahora, escúchelo bien, no son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, no, eso está, sáquese eso de la cabeza. No, sí, yo sé que Dios es uno, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, no son tres personas distintas. Usar el término persona referente a Dios es incorrecto. Son diferentes manifestaciones de Dios, porque no solamente como padre o como hijo, o en su espíritu como en este último tiempo han sido manifestaciones de Dios. Dios se ha manifestado de muchas maneras en todos los tiempos. Amén. Estas tres son las más relevantes. Es un Dios buscando diferentes maneras de revelarse al hombre porque Él ama al hombre. Amén. Tocando el tema que dijo el pastor, porque habló de Filipenses 2:8, que dice que es un nombre que es sobre todo nombre. Quiero citar Hechos 4:11, que dice, y este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿cierto? Es ahora, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12 dice, y en ningún otro nombre hay salvación, Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser. Y Judas dice, en Judas capítulo 1, verso 25, que es el único capítulo que dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál fue nuestro Salvador? Jesús. Entonces, volvemos a esta línea que hemos estado aplicando y el pastor ha citado buenos textos aquí. Este Dios que fue espíritu se reveló de diferentes maneras. Un Dios que era imposible de ver, se hizo visible en la faz de Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos. Amén. Y para revelarnos su nombre, como ya citó también el pastor antes, Isaías 52:6. Porque por esta causa, en aquel día mi pueblo será mi nombre. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Y el ángel le dijo claro a José, y no se lo dijo a María, se lo dijo a José, oye, no temas tomar a María tu mujer, porque lo que está en el vientre del Espíritu Santo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado. Voy a tirar otra aquí. Usted no sé, yo sé que usted no ha notado, pero quiero tirarla aquí. ¿Se ha dado cuenta usted? Porque a veces hay cosas que están en la Biblia, pero la gente no toma en cuenta. Pero usted sí ha notado que en el Antiguo Testamento hay muchas maneras de expresarse a Dios, Shaddai, Adonai, Elohim, pero de pronto el nombre o la expresión más común para referirse a Dios es Jehová, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Aunque, bueno, ahí podríamos estudiar bien ese asunto, pero digamos que Jehová es la manera como más representativa de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí ha notado que en el Nuevo Testamento no existe la expresión Jehová?
sino Jesús. No, nadie más escribió Jehová. Ahora dicen, no, que fue escrito en griego, pero tampoco ponen Yahvé o Adonai o Jesús. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nos están dando una revelación que el Señor habló. Y no es una casualidad. Bueno, ahorita que está ahí el pastor Juan, como diría la hermana Marta, su esposa, es que mi hijo, el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Más claro no canta un gallo. Amén. Saludos a los hermanos que nos están siguiendo, el pastor Juan, placer poder tenerlo, nos pone una responsabilidad muy grande encima. Decir, pastor, acerca la Biblia está llena, hermano, en el Nuevo Testamento de versículos de doctrina. Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la existencia de un solo Dios y no hay ni un solo versículo que diga que hay 2 o 3 dioses. No existe la palabra, el plural de dioses no aparece como referencia a nuestro Dios en la palabra, en la Biblia. Entonces, es algo que nace, son ideas que aparecen en la mente de los hombres, mas no están plasmadas en la Escritura. El hombre, a pasar de los tiempos, al transcurrir de los tiempos, ha intentado interpretar la Escritura a través del conocimiento secular, que es algo que no es espiritual, que no es de Dios. De hecho, hace unos años, cuando estaba terminando mi carrera en la universidad, toqué un punto hablé sobre algún tema espiritual como parte del individuo, el hombre, como con su parte emocional, su parte físico, emocional, mental y espiritual. Y una de las profesoras que se encontraba ahí dándonos la materia se me acercó y me dijo, en realidad ese término está empezando a entrar a esta parte de la administración, pero no aparece, entonces no hemos podido llegar hasta allá, hasta ese punto todavía. Me dijo, lo entendí como usted lo explicó, pero no es punto. Entonces ella me pregunta, ¿usted por qué lo entiende? Le digo, no, porque yo soy cristiano, soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida. Se sonrió y me dijo, allí todavía no llegamos nosotros. Entonces, cuando hablamos, ¿por qué a ellos les cuesta? ¿Por qué a la parte secular en una universidad les cuesta hablar de estos temas? ¿Por qué? Porque allí no está el Espíritu de Dios. No estamos hablando de que pueda haber un profesor cristiano y que entienda este punto, pero hablando de los grandes estudiosos, ¿qué sucede? Que cuando el hombre intenta interpretar la Escritura a través de la forma humana, con la inteligencia humana, se consigue con estos errores y la etimología se pierde, perdón, la etimología, la hermenéutica se pierde del verdadero significado del texto bíblico. ¿Por qué? Porque tratan de interpretarlo de forma humana y el texto bíblico solamente se puede interpretar correctamente a través de la inspiración divina, a través de la unción de Dios, porque ninguna interpretación de la Biblia o ningún texto bíblico fue por interpretación humana o privada, como lo dice el apóstol Pedro, sino que los santos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, si usted quiere aprender lo más importante, usted quiere ahondar este tema, usted decir, ¿será que tienen razón o será que no tienen razón? No se siente a discutir y a pelear contra el aguijón, a golpearlo, como el apóstol Pablo. Vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, Dios mío, yo quiero que usted me hable y me demuestre si será que el pastor tiene razón o si de yo que estoy confundido, y abra la escritura y pídale a Dios dirección. Y usted va a ver que su perspectiva acerca de este punto va a cambiar completamente. Amén. Y usted va a poder entender la palabra de Dios, porque no es humanamente que se interpreta, es 100% espiritual. Para poder entender de forma correcta la Biblia, para poder interpretar el texto bíblico de forma correcta, uno tiene que ir a la presencia de Dios, y allí es donde se consigue la forma correcta de interpretar el texto bíblico. Bueno, hermano Leandro Maldonado está diciendo aquí que cuando Dios dijo hagamos al hombre, Dios estaba hablando con la creación a la cual ya había creado primero. Bueno, y nunca había escuchado esto, pero tiene sentido en el punto de que ya había vida. Todos eran seres vivientes. Gracias, hermano Leonardo, por su
por su aportación. Tengo algunos mensajes que aquí esta tablet no me lo deja ver, no sé por qué. Pero Dios les bendiga a todos los que están ahí conectados, hermano, y es tremendo. Ahora, estamos diciendo todo esto porque es importante, hermano, y quiero animarles a los que saben que Dios es uno y que uno es su nombre, que por favor usted se motive a tener no sé cómo decir, la mala manera o la fluidez para enseñarle a otro, porque dicen, no, yo sé que es de uno, pero no sé cómo decírselo. Entonces, estamos tratando de explicarle un poco de una línea. Dios es espíritu, se ha manifestado de diferentes maneras, tiene un nombre que nos ha revelado. Ahora, el pastor dijo algo acerca de Cristo. Dijo, no, pues que esto y lo otro, que el apóstol Pablo habla de una manera muy tremenda. Sí, hermano, pero cada vez que el apóstol Pablo se refiere, o tal vez en alguna epístola también Pedro, Cristo Jesús, o el Hijo de Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso tiene una razón de ser. Él nos está mostrando dos o tres personas, y especialmente en las salutaciones. Pablo usa mucho estas expresiones, o Cristo Jesús, tiene una manera de, o una razón de ser. Usted ve las epístolas, expresiones como solamente Jesús, Jesucristo, Cristo, Cristo Jesús, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene una razón de ser porque hay maneras. Acuérdense que cuando Dios se manifestó en carne, en Jesús, vino a redimirnos. Damos un cordero. Y Juan, ¿qué dijo Juan cuando vio su vida? Es aquel cordero de Dios. O sea, ese era el Cristo, cordero. Pero él también vino a revelarnos su nombre, porque así tenía que ser. Él venía para salvarnos, ¿cierto? Y venía para revelarnos. ¿Qué? Su nombre. ¿Por qué quería revelarnos su nombre? Porque en su nombre tendríamos salvación. Que es la otra cosa que nos gustaría tocar, si Dios nos regala la vida, tal vez el otro martes, un poco, acerca de la línea de salvación en Jesús. O sea, lo que es el tema bautismo, por ejemplo, que es un tema, hay gente, el otro martes si no regala la vida por el tiempo ya, pero hay dos cosas que podríamos tocar. Hay gente que bautiza en el nombre de Jesús en iglesias que creen en tres dioses, pero no viven bajo la línea de Jesús. Y hay gente que les manda a sus congregaciones hacer todo en el nombre de Jesús, pero no lo bautizan en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es algo que, pues, tal vez el otro martes quisiéramos tocar. Es importante, y pastor, yo creo, y creo que ya me escuchó decirlo antes, pero yo creo que en este último tiempo vamos a tener un avivamiento de revelación del nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien que nos está escuchando que pertenece a otra doctrina, y no estamos aquí diciendo, estás mal y te vas a ir al infierno, no es nuestra intención. Estamos tratando de mostrar a la luz de la palabra lo que la palabra dice. Si usted tiene alguna duda o tiene alguna pregunta que quiera hacernos, escríbanos por interno y queremos hablar con usted y queremos dialogar y mostrarle a la luz de la palabra. Esto ahora, una de las cosas que yo he aprendido, yo creo que el pastor Daniel va a concordar conmigo, es que yo te puedo explicar esto con la mejor manera. Pero el Señor dijo a Pedro, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, oramos para que la revelación del Espíritu de Dios sea sobre todos los que nos oyen. Y así también, querido hermano, usted se está evangelizando a otra persona, enseñándole la doctrina en nombre de Jesús. Y usted dice, ay, que este más terco, es que no entiende. No, hermano. Yo le aconsejaría esta noche, enséñele a la luz de la Biblia, pero ore por revelación. Señor, revélales tu nombre. Es muy importante que hay personas que discuten con puro argumento y que no van a la oración o que no usan textos bíblicos. Tengan cuidado cuando hay mucho argumento y no hay mucho, pero muchos versículos en la Biblia donde consigue la existencia de un solo Dios y no consigue uno que hable, sino presunciones de algo diferente. Entonces, no van a conseguir, si tenemos todo esto, un complemento de estudio de la palabra con oración, es lo más recomendable para que usted pueda hacer llegar a su hermano, a su amigo. Téngale paciencia, ¿por qué? Porque mientras tenga el velo,
Por más que usted le muestre el versículo, por más que usted le muestre la verdad, le va a costar. Pero si esa persona está en el plan de Dios, si esa persona está en el plan de salvación, el Señor va a hacer una obra. Tenemos testimonio de personas que han llegado después de 15 años de estar en otra doctrina y lo han entendido. ¿Por qué? Porque tenían corazones dispuestos para Dios, adoran a Dios. Y aunque están en otra doctrina, ellos quieren vivir para Dios. Entonces, téngale algo de paciencia y pídale mucho al Señor y muéstrele a través de la Biblia. Tenemos una responsabilidad grande al tener la verdad en nuestras manos. No podemos quedarnos dormidos, tenemos que predicar, dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, que al fin de los días lo hallarás. Entonces repártale a uno, suelte versículos, no deje pasar ocasión y hable de la palabra de Dios. Hay personas que están cuidando a los amigos, no cuide a sus amigos de esa manera. Háblele, porque usted no sabe si él muere y se va sin salvación. Entonces es preferible perder una amistad que no la va a perder, pero que si hay la posibilidad de perderla, pero usted el día del Señor, usted va a decir, bueno, de repente no me habló más, pero yo le intenté llegar con paciencia, eso sí, con oración, intenté llegar a él, no pude, pero lo intenté. Entonces usted va a librar su responsabilidad, pero pídale al Señor y haga el intento, no se quede con eso. Amén. Ya para terminar, déjeme contar un testimonio referente a lo que dice el pastor Daniel. En Colombia trabajábamos allí hace años teníamos un jefe y con papá, entonces nosotros lo evangelizábamos y él no creía en el bautismo, en el nombre de Jesús ni nada. Y lo evangelizábamos y empezamos a hablarle de la palabra y siempre que él sentía que ya no tenía un argumento, nos cambiaba el tema y como que se hacía enojado. Y siempre fue así por mucho tiempo y nosotros igual le hablábamos y bueno, nosotros le predicábamos. Llegó a una iglesia trinitaria y ahí dan cumpleaños. Pero nosotros siempre estuvimos predicándole. Nos vinimos a Chile, al tiempo mi papá fue a Colombia porque tuvo que ir a hacer algunas diligencias y se encontró con él. Y adivinen que cuando fue a Colombia, él le pidió a mi papá que lo bautizara en el nombre del Señor Jesucristo. Echa el pan sobre las aguas, porque al cabo de un tiempo lo encontré. Entonces, porque no es, o sea, hermano, no estamos tratando de convencer, así como hizo Judas el martillador, allá cuando quiso imponer a la costumbre judía en Samaria y en Galilea, a la fuerza. No, esto no es la fuerza, es revelación. Amén. La revelación del Señor. Y hermano, tremenda bendición cuando el papá volvió y nos contó, bautizamos, okay, wow, gloria a Dios, hermano. Una tremenda bendición. Y aquí en la iglesia hemos bautizado a algunas personas también, que ellos antes tal vez pensaban, creían en la Trinidad o algo así. Entonces, hermano, lo animamos. Es más que todo, no se llene de conocimiento para decir, yo soy capaz de decirle, no. Sí. No, es para que ellos también puedan recibir esta revelación. Y de paso, antes de irnos, si usted no es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, este es un buen día para que tome la decisión de ir a las aguas del bautismo y ser bautizado en ese nombre, que es sobre todo nombre. Bien, queridos hermanos, vamos a orar para despedirnos, pero tengo un anuncio que darles antes. Muy bueno. El día de mañana tenemos el inicio de nuestro gran y poderosísimo evento local, un encuentro con Jesús, lo que tu vida necesita. Va a ser un tiempo poderoso. Y yo le quiero pedir a usted, hermano, si usted está en las redes sociales y su pastor no tiene nada mañana, por favor, conéctese y compartan. Esto es un evento local y personalmente estoy muy bendecido y alegre y contento con Dios, porque para ser una iglesia que estamos empezando, amén, poder tener un evento local de esta envergadura, eso es un regalo de Dios. Amén. Sí. Ha sido Dios, no podemos decir más. Y bueno, agradecemos a nuestra hermana Sara Díaz, que es la supervisora de esta zona, que nos ha estado apoyando, y a todos los demás que nos han apoyado. Mañana, a las 6 de la tarde, hora chilena, 5 de la tarde, hora colombiana, 8 de la tarde, hora argentina, 7 de la tarde, hora boliviana, 7 de la tarde, hora venezolana, y bueno, todos los países, no sé, como sea. Mañana vamos a tener a nuestra hermana Vilma Zárate, nuestra líder nacional de damas, trayendo un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Así que no te lo pierdas, hermano. Yo quiero decirlo. Hay mujeres que han estado ayunando y orando por esto y sé que cosas grandes van a suceder. Invite a alguien, y especialmente a todos los pentecostales de Tamaulipas, por favor, conéctese y compartan con sus amigos en el nombre poderoso de Jesús.
Bien, pastor, oremos para terminar esta noche. Amén. Oremos para que el Señor sea bendiciendo. Si hay alguna persona que tenga enfermedad y que desee oración, recuerden, aunque estamos hablando de doctrina, puede escribirnos y vamos a estar orando por ustedes también. Amén. Oremos. Señor de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvo allí, Señor, colaborando, ayudando, escuchando, intercediendo espiritualmente. Bendígalos, Señor. Te pedimos por aquellos que necesitan sanidad. Seas tú, Señor, aleluya, sanando, Señor, ese enfermo, esa enferma. Aleluya, esa persona que está sufriendo, que está padeciendo enfermedad. En el nombre de Jesucristo, Señor, le declaramos sano en este momento, Señor. Seas tú restaurando hogares, seas tú restaurando vidas, Señor. Seas tú, Señor, sanando niños en este momento, Señor. Aleluya, dando vida, aleluya, a todos aquellos, Señor, que están pidiendo, que están clamando a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú dando revelación, seas tú dando dirección. En el nombre de Jesús. Aleluya, te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias. Gloria al Señor Jesucristo. Dios le bendiga, querido hermano. No se olvide que este fue su programa Fuerza para Vivir. Un programa que te impulsa a vivir mejor. Nos vemos el próximo martes a este programa también a las 10 de la noche. Padre Cristo, Dios le bendiga. Bendiciones.